Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Nos fijamos ya en la actualidad, en las últimas horas, pendientes un día más de lo que sucede en Oriente Medio, pendientes también de las ayudas de Estados Unidos a Ucrania, la reacción por parte del presidente Volodymyr Zelensky y también muy pendientes de los últimos movimientos por parte de la OTAN. Ayer Reino Unido anunciaba un aumento del gasto en defensa, les contamos enseguida que Europa está activando el modo Guerra Fría, pendientes también de la respuesta por parte de Rusia. Dice que los movimientos de la OTAN en Finlandia son provocativos y también declaraciones por parte de Vladimir Putin ofreciendo cooperación en temas de terrorismo. Pendientes de todo esto empezamos mirando a Israel, a los ataques israelíes que se han intensificado en Gaza en uno de los bombardeos más intensos en semanas, mientras el ejército ha ordenado nuevas evacuaciones en el norte del enclave, advirtiendo a los civiles que estaban en una zona de combate peligrosa. También, según ha informado Reuters, hablan de ataques aéreos y bombardeos desde tanques terrestres en zonas centrales y meridionales de la Franja de Gaza, en lo que los residentes dijeron que eran bombardeos casi continuos. En una publicación en la plataforma X de redes sociales, el portavoz del ejército israelí, Avichai Adrae, ha instado a los residentes de 4 zonas en Ben Lajilla, en el extremo norte de Gaza, a refugiarse en 2 áreas designadas. Dijo que los militares trabajarán con fuerza extrema contra la infraestructura terrorista y los elementos subversivos en la región. En una declaración emitida más tarde, el mismo martes, el ejército dijo que en marcado contraste con los ataques intencionales de Hamás contra hombres, mujeres y niños israelíes, las FDI siguen el derecho internacional y toman precauciones factibles para mitigar el daño civil. Mientras tanto, el ejército de Israel ha anunciado este miércoles la movilización de 2 brigadas en la reserva para su retorno al sur de la Franja de Gaza, con el objetivo de continuar con la misión de defensa y ataque en el enclave, en el marco de la ofensiva militar lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado a principios de abril que la 98 División del Ejército se había retirado de la ciudad de Yan Yunis, en el sur de Gaza, de cara a futuras operaciones, lo que implicaba que Israel no contaba ya con tropas en operaciones terrestres en esta zona de la franja. De esta forma, el corredor parte en 2 el enclave y permite a Israel mantener el control del acceso al norte por parte de los desplazados que quieren volver a sus hogares. A pesar de esta reducción, los aviones israelíes han seguido bombardeando en toda Gaza, mientras mantiene la amenaza de iniciar una ofensiva terrestre contra Rafah, en la frontera por Egipto. Pendientes también de las palabras de Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Insistió varias veces la semana pasada en que Oriente Medio estaba al borde de la misma y ahora parece que da un poquito de esperanza. En concreto, en declaraciones que ha señalado este mismo miércoles, apunta que Irán e Israel se han alejado del abismo y que no están usando los últimos ataques para aumentar las tensiones, aunque también avisa de que el peligro de una escalada sigue latente en Oriente Próximo. Decía Borrell, ninguno de los 2 lados utilizaron las explosiones en Irán como elemento nuevo de escalada, pero el peligro existe todavía y la obligación es llamar a la contención para que la escalada no aumente el nivel de riesgo. Es lo que ha argumentado en un debate en el Parlamento Europeo centrado en el ataque a Israel con cerca de 300 drones y misiles por parte de Irán. Esto lo ha llevado al jefe de la diplomacia europea a apuntar que Irán e Israel se han alejado un poco del borde del abismo, en referencia al escenario de una guerra a gran escala tras sus ataques cruzados. Miramos también a Estados Unidos. Iniciará muy pronto la construcción del puerto temporal para suministrar ayuda a Gaza. Ha anunciado este martes que va a iniciar muy pronto la construcción de un puerto temporal para suministrar más ayuda, donde cerca de 34.200 personas han fallecido en el marco de la ofensiva israelí contra el enclave palestino controlado por Hamás. En este sentido, según el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, todos los buques necesarios se encuentran en la región del Mediterráneo y preparados para empezar a construir cuando se les dé la orden de hacerlo. En este sentido, ha explicado que es necesario seguir un cronograma muy específico de coordinación con los socios que apoyarán esta iniciativa. Ryder ha detallado que la ayuda será transportada hasta el muelle por barcos estadounidenses y que después será cargada en camiones no militares de ONGs humanitarias. Hablamos también de Alemania. Del gobierno alemán planea reanudar la cooperación con la Agencia de la ONU para los Palestinos en Gaza. Es lo que han dicho este miércoles los ministerios de Asuntos Exteriores y de Desarrollo en una declaración conjunta. La decisión se produce tras una investigación realizada por la exministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, sobre si algunos empleados de la UNRWA estuvieron involucrados en el ataque de Hamás del 7 de octubre. Miramos ahora a Irán. En una declaración conjunta con Pakistán ha pedido este miércoles al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que impida a Israel su aventurerismo en Oriente Medio. Ambos países dijeron que Israel debe detener sus ataques ilegales a instalaciones diplomáticas
extranjeras. Además, ambas partes pidieron una vez más un alto el fuego inmediato e incondicional en la Franja de Gaza, condenando la agresión y atrocidades en curso de Israel contra el pueblo palestino. Irán y Pakistán reafirmaron su apoyo a una solución justa, integral y duradera. Miramos también a Corea del Norte. Ha informado hoy que ha enviado una delegación económica a Irán, una visita que llega en un momento en el que se sospecha que ambos países pueden estar reforzando la cooperación bilateral en materia armamentística. En una nota de apenas una línea publicada hoy por la agencia KCNA se informa de que una delegación de responsables de asuntos económicos extranjeros, encabezadas por el camarada Yoon Jong-ho, ministro de Asuntos Económicos Foráneos, partió de Pyongyang el día 23 para visitar Irán. Los intercambios de alto nivel no son especialmente frecuentes entre ambos países y el último viaje de este tipo se produjo en 2019, cuando el entonces vicepresidente de la Asamblea Popular Suprema visitó la República Islámica para fortalecer los lazos. Miramos también a Estados Unidos. Hablamos del ejército estadounidense. Ha pedido este martes al gobierno de Irak que tome medidas para salvaguardar a las tropas estadounidenses tanto en Irak como en Siria, después de los ataques fallidos del día anterior por parte de milicias alineadas con Irán. Dice que el lanzamiento de aviones no tripulados y cohetes fueron los primeros incidentes de este tipo después de una pausa de casi 3 meses en lo que habían sido ataques prácticamente diarios que culminaron con la muerte en enero de 3 soldados estadounidenses en el puesto de avanzada Torre 22 en Jordania. Seguimos pendientes de Estados Unidos. Tal y como quería Joe Biden, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado a última hora de este martes ese amplio paquete de ayuda exterior. Tras la luz verde de la Cámara de Representantes del sábado, el Senado ha aprobado con 79 votos a favor, a 18 en contra, su visto bueno al proyecto de ley por valor de 95.000 millones de dólares de ayuda para Ucrania, Israel, Taiwán y el Indo-Pacífico, con el claro protagonismo de la ayuda a Kiev. Los 4 proyectos de ley se han combinado en un solo paquete en el Senado. El mayor de ellos, como saben, destina 61.000 millones de dólares para Ucrania. El segundo serán 26.000 millones para Israel y ayuda humanitaria a civiles en zona de conflicto de todo el mundo. Y el tercero, 8.120 millones para contrarrestar a China en el Indo-Pacífico. Una cuarta, que la Cámara añadió al paquete la semana pasada, incluye una posible prohibición de la aplicación de medios sociales TikTok, medidas para la transferencia de activos rusos incautados a Ucrania y nuevas sanciones a Irán. El presidente Joe Biden ha prometido promulgar esta medida tan pronto como llegue a su escritorio. Su gobierno ya está preparando un paquete de ayuda militar de 1.000 millones de dólares para Ucrania, el primero que se obtendrá de este proyecto de ley. Esta aprobación del proyecto de ley que pasa ahora, como les contábamos, al presidente Joe Biden para su firma y que desatasca así el paquete de ayuda que llevaba bloqueado desde finales del año pasado, despejando el camino para miles de millones de dólares en nuevos fondos para Ucrania en medio de los avances de Rusia y la escasez de suministros militares en Kiev. Estados Unidos está preparando ya este paquete de ayuda militar de 1.000 millones de dólares para Ucrania. Es el primero que proviene del proyecto de ley Ucrania-Israel aún por firmar. Es lo que decían este martes a Reuters 2 funcionarios estadounidenses. El paquete de ayuda incluye vehículos, municiones de defensa aérea Stinger, municiones adicionales para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, municiones de artillería de 155 milímetros, municiones antitanque TOP y Javelin y otras armas que pueden usarse inmediatamente en el campo de batalla, según apuntaba Reuters. Los expertos esperan un aumento en la cartera de pedidos de RTX junto con otras grandes empresas que reciben contratos gubernamentales, como por ejemplo Lockheed Martin, General Dynamics y Northrop Grumman, tras la aprobación del proyecto de ley de gastos suplementarios. Hay reacción ya por parte del presidente ucraniano, por parte de Volodymyr Zelensky. Dijo que estaba agradecido con los legisladores estadounidenses por aprobar esta ayuda vital para Ucrania. Dice que esta votación refuerza el papel de Estados Unidos como faro de la democracia y líder del mundo libre. Es lo que apuntaba en un comunicado en la aplicación de mensajería de Telegram. Como les contábamos, va a proporcionar hasta 61.000 millones de dólares en financiación que Ucrania necesita con urgencia. Miramos también a Josep Borrell. Dice que los países europeos pueden y deben hacer más para apoyar a Ucrania. El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea afirmaba este martes que los países europeos pueden y deben hacer más en su apoyo a Ucrania, ya que se trata de una cuestión de responsabilidad estratégica para ellos. Borrell ha celebrado durante un debate en el Pleno del Parlamento Europeo que el Congreso de Estados Unidos haya avanzado en la tramitación de este paquete multimillonario de apoyo a Ucrania, principalmente de ayuda militar. Ha considerado que esa decisión ha sido muy oportuna.
Miramos también a Reino Unido. El primer ministro británico Rishi Sunak anunciaba este martes en Varsovia el incremento del presupuesto nacional de defensa de Reino Unido hasta el 2,5% del PIB para 2030, lo que supondrá un gasto de unos 90.000 millones de euros anuales a finales de la década. Sunak hizo estas declaraciones en una rueda de prensa durante su viaje a Varsovia, donde se entrevistó con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, poco antes de mantener también un encuentro con su homólogo polaco, Donald Tusk, para tratar la cooperación aliada en el apoyo a Ucrania. Dice además que lo que van a invertir, y termina diciendo: sabemos cuánto vamos a gastar, cuándo y cómo vamos a financiarlo. We will increase defence spending to a new baseline of 2.5% of GDP by 2030. That starts today and rises steadily in each and every year. Over the next 6 years, we'll invest an additional £75 billion in our defence, and it will be fully funded with no increase in borrowing or debt. So this is not some vague aspiration for the future. We have a clear plan for what we'll spend, when we'll spend it. Precisamente hablando del gasto militar, apuntamos ahora a Europa. El gasto militar en Europa central y occidental es ahora más alto que el último año de la Guerra Fría. Aumentó un 16% entre 2022 y 2023, y en algunos países, como por ejemplo Polonia, hasta duplicó con creces su presupuesto de armas desde 2014. El inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido el principal motivo de esta subida. Según nuevos datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Europa ha experimentado un aumento generalizado del gasto militar desde principios de 2022, alcanzando un total de 552.000 millones de euros en 2023. El aumento es un 16% más de lo que los países afectados gastaron en 2022 y un 62% más en comparación con 2014, donde el gasto fue de 330.000 millones de euros. Todos, menos 3 países europeos, miembros de la OTAN, Grecia, Italia y Rumanía, aumentaron su gasto militar en 2023. Pendientes del gasto en Europa, también de la ayuda a Ucrania, ha habido declaraciones esta misma mañana por parte de la presidenta de la Comisión Europea, por parte de Ursula von der Leyen. Dice que Ucrania está unida a Europa y Europa también lo está con Ucrania. Escuchamos. Ucrania ha optado por Europa y todos sabemos lo que esto significa. Nosotros también hemos optado por Ucrania, tal y como lo hicimos hace muchos años cuando dimos la bienvenida de nuevo a casa a tantos países europeos a la Unión Europea. Las decisiones que tomamos en los años 90 y en el año 2000, bueno, pues llevaron a uno de los mayores éxitos de la historia europea. Y las decisiones que tomemos en los próximos días, semanas, meses, marcará quién gana el futuro en Europa. O sea que mantengámonos unidos, fuertes y sólidos con Ucrania. Seamos ambiciosos con la ampliación y la... Precisamente hablando del conflicto en Ucrania y hablando de Europa, ponemos el foco ahora en el Ejército de Tierra Español. Ha comenzado su participación activa en el ejercicio principal Steadfast Defender 2024, que cuenta con la participación de 17.000 militares estadounidenses y 23.000 militares de otros países aliados y socios de la OTAN, como por ejemplo Alemania, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, Italia, Letonia y bueno, varios más países. La primera fase de este ejercicio, según informa el medio especializado Outono, se denomina Saber Strike 24 y en ella participan 3.000 soldados de Estados Unidos y 2.000 soldados de países aliados. Además, se desarrolla en el campo de maniobras de Bemowo-Pisk, en el noreste de Polonia, a solo 67 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado. El ejército de Estados Unidos señala que están diseñados para disuadir a los adversarios, transformar el mando tipo misión operacional, aumentar la preparación y fortalecer la alianza de la OTAN. Es lo que resalta este mismo medio en unas prácticas, en unos movimientos que está realizando la OTAN cada vez más cerca de Rusia, que cuentan con soldados españoles. La reacción por parte de Rusia a este tipo de ejercicios por parte de la OTAN dice que son provocativos. María Zaharova dice que los ejercicios de la OTAN, que van a comenzar el próximo 26 de abril en Finlandia y en las proximidades de la frontera ruso-finlandesa, son de naturaleza
provocativa, es lo que apuntaba la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso a la agencia estatal de noticias RIA Novosti en declaraciones publicadas este miércoles. Decía Zaharova, los ejercicios militares de la OTAN cerca de las fronteras rusas son de naturaleza provocativa. Su tarea es ejercer presión militar sobre la Federación Rusa mediante una demostración de fuerza. Pendientes de más noticias, más últimas horas, más actualidad, hacemos una pausa, un par de minutos y les contamos la presión que está ejerciendo Rusia sobre dos países candidatos a la Unión Europea. Una pausa, enseguida se lo contamos. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, del último movimiento por parte de Rusia. La presión que está ejerciendo sobre dos países candidatos a entrar en la Unión Europea. Al menos esto es lo que cuenta la presidenta georgiana Salomé Zurabishvili, acusando a Rusia de emprender una campaña de guerra híbrida para volver a poner a Georgia bajo su influencia y frustrar sus operaciones de unirse a la Unión Europea. Al mismo tiempo, la oposición moldava anunció la creación de un bloque electoral con la vista puesta en los próximos comicios presidenciales que coincidirán el próximo 20 de octubre con el referéndum sobre el ingreso en la Unión Europea. Zurabishvili señaló que el partido gobernante Sueño Georgiano ha estado bajo la presión de Rusia, que está intentando obstruir el camino de Georgia hacia Europa, es lo que informaba el medio ruso Gil Hal. Georgia obtuvo su independencia de Rusia tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. A pesar de las afirmaciones del Sueño Georgiano de aspirar a ser miembro de la Unión Europea, el gobierno ha tomado una serie de medidas que podrían socavar este plan. Por ejemplo, la Unión Europea instó la semana pasada a Georgia a que se abstengan de adoptar legislación que pueda comprometer su camino hacia la Unión Europea tras la aprobación por su Parlamento en primera lectura de la polémica ley de agentes extranjeros que ha suscitado masivas protestas en el país. Miramos ahora al presidente ruso. Hablamos de Vladimir Putin, alertado este miércoles de que el terrorismo sigue siendo una de las amenazas más graves del siglo XXI. Se ha ofrecido para contribuir al aumento de la seguridad a nivel internacional y ponerle fin a este tipo de ataques. Durante una intervención en el marco de la Conferencia Internacional de Altos Representantes para Asuntos de Seguridad, el mandatario ha indicado que los ataques terroristas perpetrados en diferentes regiones de todo el mundo no son llevados a cabo únicamente por grupos radicales, sino también por servicios especiales de varios países
países cuyo objetivo es socavar los fundamentos constitucionales y desestabilizar a los estados soberanos, incitar al odio interétnico e interreligioso. Rusia, precisaba Putin, está dispuesta a cooperar estrechamente con todos los socios interesados en garantizar la seguridad global y regional y crear un nuevo orden mundial multipolar que satisfaga los intereses de la mayoría de los países, tal y como ha resaltado. Hablamos también de Ucrania. Les contamos que atacó con drones emplazamientos energéticos de la región rusa de Smolensk, unos 400 kilómetros de sus fronteras. Es lo que afirmaba este miércoles a la agencia AFP, una fuente del sector de defensa ucraniano, subrayando que se trataba de objetivos legítimos. Los drones ucranianos atacaron 2 depósitos de petróleo que almacenaban 26.000 metros cúbicos de combustible durante esta operación organizada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, según indicaba esta fuente. Esta afirmación se produce en un contexto de tensiones con Washington, que ha criticado públicamente los ataques de Kiev a instalaciones energéticas ubicadas en suelo ruso. Hablamos también de Alemania. Les contamos el índice de clima empresarial de Alemania se ha situado en 89,4 puntos en abril, lo que representa una inclinación mensual de 1,5 puntos, según mostraba este miércoles un informe del Instituto de Investigación Económica con sede en Múnich. El índice de evaluación actual subió 0,8 puntos mensualmente, alcanzando los 88,9. El índice de expectativas creció 2,2 puntos respecto a marzo, hasta situarse en los 89,9. La economía se está estabilizando, especialmente gracias a los proveedores de servicios. Es lo que escribe el IFO en este informe. En este sentido, hemos contado con una entrevista para contarles todas las claves de este dato. Apuntan a que las tensiones geopolíticas son uno de los mayores desafíos para la economía alemana. Lo escuchamos. The geopolitical tensions are really one of the big challenges for Germany, because Germany is an exporting nation. Relations to China are important. And to the extent that companies think they will no longer be able to export because of protectionism, because of tensions, they will reduce investment in Germany. What we see is that a lot of companies are investing in the US. That's because of the subsidies there, but also because of concerns about protectionism. This is also about concerns about worker shortages in Germany and in Europe, high taxes, bureaucracy. So German companies are investing, but they are investing abroad in the US and to some extent even in China. That reduces economic growth here at home because Germany is challenged as an export base. Pendientes de estos datos macroeconómicos, pendientes de la economía alemana, apuntamos ahora a China. Las enormes apuestas de los especuladores chinos sobre el aumento de los precios del oro, que han ayudado a impulsar el repunte del metal precioso hasta un máximo histórico este mes, en una señal de que los operadores asiáticos están empezando a eclipsar a sus homólogos occidentales en su influencia en el mercado del lingote. Las posiciones largas en oro mantenidas por los operadores de futuros en la bolsa de futuros de Shanghái aumentaron a 295.233 contratos, equivalentes a 295 toneladas de oro. Esto marca un aumento de casi el 50% desde finales de septiembre, antes de que estallaran las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. A principios de este mes alcanzó una posición alcista récord de 324.857 contratos, según datos de Bloomberg que se remontan a 2015. Una empresa comercial, Zhongkai Futures, ha acumulado una posición alcista en futuros de oro equivalente a poco más de 50 toneladas de metal, con un valor de casi 4.000 millones de dólares, equivalente a más del 2% de las reservas de lingotes del Banco Central chino. Los volúmenes de oro en la SHF aumentaron a más de 5 veces el promedio del año pasado, hasta los 1,3 millones de lotes en el día pico de negociación de la semana pasada. Un frenesí comercial que, según los analistas, ayuda a explicar la velocidad de repunte récord del oro hasta superar los 2.400 dólares la onza Troy este mismo mes. Miramos también a JP Morgan. A su director ejecutivo Jamie Dimon ha expresado su confianza en una economía estadounidense sólida, respaldada por un empleo sólido y unas finanzas de consumo saludables. El auge económico de Estados Unidos es increíble, es lo que dijo Dimon en un evento del Club Económico de Nueva York este martes. Añadía, incluso si entramos en recesión, el consumidor todavía está en buena forma. Aún así, advirtió sobre los posibles efectos económicos de la creciente deuda nacional, la inflación y los conflictos geopolíticos. Precisamente hablando de conflictos geopolíticos, volvemos a poner el foco en el conflicto en Ucrania. Les contamos palabras por parte del portavoz del Kremlin, por parte de Dmitry Peskov. Ha dicho este miércoles que Rusia ampliaría aún más su zona de amortiguamiento dentro de Ucrania si Kiev recibe los famosos misiles ATACMS de mayor alcance de Estados Unidos, que le permitan atacar
más profundamente dentro de Rusia. Estados Unidos, como les contábamos, está preparando un paquete de ayuda militar de $1.000 millones para Ucrania, el primero que proviene del proyecto de ley Ucrania-Israel, aún por firmar, según apuntaban a Reuters dos fuentes precisamente la tarde de ayer. Peskov dice que la Federación Rusa no cambia su enfoque de crear una zona sanitaria en Ucrania para la protección contra armas de largo alcance. Pendientes de más últimas horas, de brindarles la mejor información, también el mejor análisis, hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.